para quien todo es amor infinito, nos inclinamos reverenciando sus pies. Vamos a comenzar donde nos quedamos en la lección pasada. Estamos en el capítulo 3, que se llama La percepción inocente. Y vamos a leer el apartado 7, que es crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Y dice: todo sistema de pensamiento tiene que tener un punto de partida. Empieza ya sea creando o fabricando. Diferencia esta a la que ya hemos hecho referencia. La semejanza entre ambas cosas reside en el poder que tienen como cimientos. Su diferencia en lo que descansa sobre ellas. Ambas son piedras angulares de sistemas de creencias por las que uno rige su vida. Creer que un sistema de pensamiento basado en mentiras es débil es un error. Nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario, no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. Y en este primer párrafo vemos nuevamente esta distinción entre lo que es crear y fabricar. A manera de recordatorio, sirve traer a la memoria en qué consisten ambas cosas. El crear no es sino la extensión del poder de Dios, que al igual que Dios es infinito. Y este poder consiste en el amor, es decir, en la bienaventuranza, en la dicha, en la armonía, en todo aquello que es Dios mismo. Y eso es lo que como hijos de Dios creamos o somos capaces de crear. De igual manera, infinitamente. No obstante, en vez de crear, en vez de extender ese poder divino, lo que hacemos es fabricar. Y fabricamos lo falso, lo que no nos corresponde construir, que es lo efímero, que es lo no santo, que es lo que está cargado de miedo, de ira, de frustración. Básicamente todo lo opuesto a lo que es Dios. Esto se traduce en todas las mentiras que creamos o que fabricamos, mejor dicho, a cada instante. Y no nos referimos a las mentiras en donde decimos algo que no es cierto dentro de este mismo mundo, dentro de esta misma historia, sino llamamos mentiras a absolutamente todo lo que está en nuestro pensamiento, tal y como lo concebimos ahora. ¿Y por qué es una mentira absolutamente todo lo que está en nuestro pensamiento? Porque simple y sencillamente partimos de una base falsa.
que es esa semilla de la separación. Entonces, no hay manera de que fabriquemos algo verdadero en este contexto, en este plano de existencia, en este mundo que percibimos. Porque el mismo mundo y la misma existencia de lo que vemos son falsos entre sí o son falsos en sí. Y aquí podemos recordar esta máxima védica que dice, solo Dios es. Y para tener un poquito más de claridad y poder discernir entre lo que es crear y lo que es fabricar, o entre un pensamiento de una mente errada al pensamiento de una mente recta, puede radicar en hacernos esta pregunta, que es, ¿este pensamiento es eterno? ¿O esto que concibo ahora es eterno? ¿Es infinito? ¿Es puro y sagrado? ¿Es inalterable e impecable? ¿Es absoluto? Si la respuesta es no, significa que estaré fabricando mentiras. Si la respuesta es poquito, es la misma gran mentira. Si la respuesta es un depende o es algo relativo o es que es subjetivo, estaré fabricando mentiras. Solo un sí rotundo a cualquiera de estas preguntas significará que entonces nuestra mente recta está creando verdaderamente. Está dejando de fabricar ilusiones. Aún así, aunque sean ilusiones las que fabriquemos, no son débiles o no debemos de subestimarlas. ¿Por qué? Dice aquí, nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Entonces, aunque fabriquemos nuestras propias mentiras, esas construcciones que hemos hecho nos atormentarán día y noche. Nos alejarán de Dios a cada instante. Ese es su poder. Y tienen poder simplemente porque al ser hijos de Dios, todo lo que fabricamos automáticamente adquiere esa cualidad de poder precisamente presentársele a nuestro ser. Presentársele como algo real, presentársele como algo sólido, algo constatable. Y así es como el mundo se nos presenta a cada momento. Un mundo que muchas personas dirán que es maravilloso y otras personas dirán que es lo más horrible que hay. Y ninguna de las dos personas estará en lo correcto porque el mundo no es.
El mundo existe solo para el ego, que es el que lo inventó o el que lo fabrica a cada instante. Aunque suene un poco difícil de comprender o de creer esto, a lo largo del curso de milagros iremos viendo que es absolutamente cierto y absolutamente verdadero todo lo que aquí se dice. Y continuamos con la lectura. Dice: no puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Recuerden que en la sesión pasada veíamos cuál era el problema del poder de la autoridad, y este residía en que nos inventamos o creemos que nos inventamos a nosotros mismos, que somos los dueños de nuestra mente, por ende de nuestra realidad. Por ende podemos juzgar a la creación de Dios y ver en qué le falta alguna mejora, en qué le falta algún arreglo, alguna solución y demás. Creemos que somos los autores de nuestra vida. Creemos que estamos al mando de nuestra voluntad y de que absolutamente todo lo que pase en nuestras vidas fue ya sea por una decisión nuestra o por una circunstancia externa de la que fuimos víctimas. Por eso dice aquí: no puedes resolver el problema de la autoridad menospreciando el poder de tu mente. Hacer esto es engañarte a ti mismo, y ello te hará daño porque realmente comprendes el poder de la mente. Comprendes también que no puedes debilitarla, de la misma manera en que tampoco puedes debilitar a Dios. Dice aquí: el diablo es un concepto aterrador porque parece ser sumamente poderoso y sumamente dinámico. Se pone aquí la palabra diablo entre comillas. Dice: se le percibe como una fuerza que lucha contra Dios por la posesión de sus creaciones. El diablo engaña con mentiras y erige reinos en los que todo está en directa oposición a Dios. Sin embargo, atrae a los hombres en vez de repelerlos, y estos están dispuestos a venderle, entre comillas, sus almas a cambio de regalos sin ningún valor. Esto no tiene ningún sentido. Hemos hablado ya de la caída o separación, mas su significado tiene que comprenderse claramente. La separación es un sistema de pensamiento que, si bien es bastante real en el tiempo, en la eternidad no lo es en absoluto. Para el creyente, todas sus creencias son ciertas. En el jardín simbólico, es decir, en el Edén, se prohibió, entre comillas, la fruta de un solo árbol. Mas Dios no pudo haberla prohibido, o de lo contrario, nadie la habría podido comer.
Si Dios conoce a sus hijos, y yo te aseguro que los conoce, ¿cómo iba a ponerles en una situación en la que su propia destrucción fuese posible? Al árbol prohibido se le llamó el árbol del conocimiento. Sin embargo, Dios creó el conocimiento y se lo otorgó libremente a todas sus creaciones. Este simbolismo se ha interpretado de muchas maneras, pero puedes estar seguro de que cualquier interpretación que conciba a Dios o a sus creaciones como capaces de destruir su propio propósito es errónea. Comer la fruta del árbol del conocimiento es una expresión que simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Solamente en este sentido, no son Dios y sus creaciones co-creadores. La creencia de que lo son está implícita en el autoconcepto, o sea, la tendencia del ser a forjar una imagen de sí mismo. Las imágenes solo se pueden percibir, no conocer. El conocimiento no puede engañar, pero la percepción sí. Puedes percibirte como tu propio creador, pero lo que a lo sumo puedes hacer es creerlo. No puedes hacer que sea verdad. Y como dije anteriormente, cuando por fin percibas correctamente, no podrás sino alegrarte de que así sea. Hasta entonces, empero, la creencia de que sí puedes es la piedra angular de tu sistema de pensamiento y utilizas todas tus defensas para atacar las ideas que podrían ponerla al descubierto. Tu mente está en desacuerdo con el Espíritu Santo en este punto y no hay posibilidad de resolver esto mientras te empeñes en creer lo que es literalmente inconcebible. Esa es la razón de que no puedas crear y de que tengas miedo de todo lo que fabricas. Bien, en este párrafo acabamos de leer algo que quizás resulte un poco radical para quienes han estudiado y leído la Biblia. Sin embargo, nos invito solamente a recibir con la mente y el corazón abiertos la enseñanza que nos trata de dejar aquí Cristo, quien es el que nos habla a través de este texto. Nos está diciendo que esto del árbol del conocimiento, que quizás no esté bien llamarle así del todo, simboliza la usurpación de la capacidad de autocrearse. Dice solamente en este sentido, no son Dios y sus creaciones co-creadores. Esto de autocrearse tiene que ver con el problema de la autoridad. ¿Recuerdan? Que ya se ha mencionado, donde creemos que fabricamos nuestra propia imagen y que la podemos incluso modificar o mejorar, ya sea a nivel físico, a nivel mental,
incluso que podemos purificarnos a nosotros mismos a nivel espiritual. No obstante, esta es la fruta que alimenta al ego, porque solo el ego puede mentirnos y hacernos creer esa mentira sobre lo que somos. Él nos va a dar una imagen a la que nosotros vamos a atribuirle toda la realidad. Ya lo hemos visto, empezando por nuestro nombre, nuestro sexo, nuestra nacionalidad, nuestra edad, historia de vida, estudios, todo lo que hemos logrado, lo que hemos vivido, lo que ambicionamos, lo que nos ha sucedido que calificamos como triste o lamentable, o los éxitos y logros que nos adjudicamos, y un infinito etcétera de circunstancias que solo crean una imagen de quiénes somos. Es esta la imagen que el ego quiere que creamos. Es ese el fruto prohibido que comemos por elección propia. Y prohibido también se pone entre comillas, porque bien lo dice aquí. ¿Cómo Dios iba a prohibir algo a su Hijo? Si realmente Dios lo hubiese prohibido, el Hijo sería incapaz de hacerlo, al ser Dios omnipotente. La mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esta creencia es lo que es el diablo, entre comillas. Es una idea poderosa, dinámica y destructiva que está en clara oposición a Dios debido a que literalmente niega su paternidad. Examina tu vida y observa lo que el diablo ha hecho. Pero date cuenta de que eso que ha hecho se desvanecerá completamente a la luz de la verdad, ya que su cimiento es una mentira. El hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado, ya que la luz se encuentra en él. Tu punto de partida es la verdad y tienes que retornar a tu origen. Mucho se ha visto desde entonces, pero en realidad no ha ocurrido nada. Es decir, de nuestra vida mucho hemos visto, mucho hemos viajado, mucho hemos conocido, mucho hemos hecho y deshecho, pero dice aquí, en realidad no ha ocurrido nada. Tu ser no ha dejado de estar en paz, a pesar de que tu mente está en conflicto. Todavía no has retornado lo suficiente, y de ahí que tengas tanto miedo. A medida que te acercas a tu origen, experimentas el miedo a la destrucción de tu sistema de pensamiento como si se tratase del miedo a la muerte. Pero la muerte no existe.
Lo que existe es la creencia en la muerte. Palabras mayores para ser escuchadas por los hijos de Dios. Mismo Vedanta habla de esto, en que la muerte no existe, porque nuevamente se repite, solo Dios es. Y aquí ayuda mucho servir de ejemplo la analogía con el sueño, como si toda esta vida fuese solo un sueño, del cual hemos de despertar. Solo que no despertaremos a otro mundo, con otra familia y otra historia de vida, sino que despertaremos a la infinita luz del Señor. Despertaremos al reino de Dios. No habrá un yo, ni un tú, ni un otro, ni un esto, ni aquello. Solo luz infinita, radiante y eterna. Y esa misma luz es la que podemos ver aquí, ahora, en este mismo instante. Recordando la lección 28 y 27 que dice, por encima de todo quiero ver. Dice, la rama que no da fruto será cortada y se secará. Alégrate de que sea así. La luz brillará desde la verdadera fuente de la vida y tu forma de pensar quedará corregida. No puede ser de otra manera. Tú que tienes miedo de la salvación, estás eligiendo la muerte. Vida y muerte, luz y obscuridad, conocimiento y percepción son conceptos irreconciliables. Creer que se pueden reconciliar es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. Y aquí cabe hacer un paréntesis para señalar a qué se refiere esto que acabamos de oír. Y es que muchas veces le tenemos miedo a nuestra propia salvación o a nuestra liberación, porque el ego nunca quiere morir o nunca quiere desaparecer y tampoco quiere dejar atrás el protagonismo que goza ahora en nuestras vidas. El ego siempre querrá ser el centro del universo. Siempre querrá tener el papel estelar dentro del drama cósmico. Y por eso le da terror decir, ¿cómo? ¿Cómo que voy a desaparecer? ¿Cómo que soy el Hijo de Dios y no este cuerpo y no esta vida? Y entonces aquí podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo, bueno, sí, soy el Hijo de Dios, lo reconozco, pero también soy este humano, soy este cuerpo con esta vida. Y aquí por eso el curso de milagros nos dice que estos conceptos son irreconciliables, por lo que no podemos negociar con Dios
qué tanto somos sus hijos, pero qué tanto somos el ego también. Es un verdadero despojarse del pequeñísimo y mezquino ser que creemos ser, que el ego cree hacernos creer, para poder entonces ser lo que realmente somos. Por eso dice aquí que creer que se pueden reconciliar estos dos opuestos es creer que Dios y su Hijo no pueden reconciliarse. Como aquella otra máxima que reza, ven a mí sin ti, nos dice Dios. Ven a mí sin ti. Y entonces dice, solo la unicidad del conocimiento está libre de conflicto. Tu reino no es de este mundo, porque te fue dado desde más allá de él. La idea de un problema de autoridad tiene sentido únicamente en este mundo. Al mundo no se le abandona mediante la muerte, sino mediante la verdad. Y la verdad solo la pueden conocer aquellos para quienes el reino fue creado y por quienes espera. Y hasta aquí terminamos con el apartado 7 y al mismo tiempo con el capítulo 3 del curso de milagros. ¿Tienen alguna pregunta o comentario al respecto? Sí, adelante, Carolina. Sí, al oírte hablar del árbol, como que sí, pues son diferentes a las creencias que teníamos, o son iguales. Su puesta en práctica es distinta. Por un lado, a veces las escrituras que leemos nos hacen remitirnos a un error en el pasado, como si fuera una historia que ocurrió hace tantísimo tiempo. Sin embargo, desde esta perspectiva del curso de milagros, es un presente que puede y debe abordarse de una manera distinta, evitando comer de ese fruto a cada instante, de ese fruto que es la separación o que es lo que da origen al ego. Ok, ya entendí ahora sí. Sí, porque está muy profundo y como que puede ser, así como ya lo estás explicando, ya lo entiendo muy bien, porque como que decía ahí, estaba bien, como no muy de acuerdo, ¿no? Pero así como lo estás explicando, bueno, entonces ahí sí. Y también respecto a la muerte, pues es muy cierto, nunca morimos. Lo que se muere es el cuerpo, pero el alma sigue y va a seguir. Exacto, exacto, porque somos seres divinos, somos seres eternos. Así es.
Y por eso no le debemos de temer a la muerte. Al contrario, es un paso más cerca de Dios, aunque definitivamente podemos realizar a Dios en esta vida, que eso sería nuestro propósito central. Recuperar la memoria de quiénes somos. Es decir, recuperar la memoria de Dios. Así es. Muchas gracias. Sí. Muy bien, gracias. A ti. Si les parece, comenzamos con la lección 29. Del libro de ejercicios, que dice lo siguiente: Dios está en todo lo que veo. La idea de hoy explica por qué puedes ver propósito en todo. Explica por qué nada está separado por sí mismo o en sí mismo. También explica por qué nada de lo que ves tiene significado alguno. De hecho, explica cada una de las ideas que hemos usado hasta ahora y también todas las subsiguientes. La idea de hoy es el pilar de la visión. Es probable que a estas alturas te resulte muy difícil entender la idea de hoy. Puede que creas que es tonta, irreverente, insensata, graciosa e incluso censurable. Ciertamente Dios no está en una silla tal como tú la ves. No obstante, subrayamos que una simple mesa comparte el propósito del universo. Y lo que comparte el propósito del universo, comparte el propósito de su creador. Trata hoy, pues, de comenzar a aprender a mirar todas las cosas con amor, con aprecio y con una mentalidad abierta. Ahora mismo no las ves. ¿Cómo podrías saber lo que en ellas se encierra? Nada es como a ti te parece que es. Su santo propósito está más allá de tu limitado alcance. Cuando la visión te haya mostrado la santidad que ilumina al mundo, entenderás la idea de hoy perfectamente. Y no entenderás cómo pudo jamás haberte resultado difícil. Nuestras 6 sesiones de práctica, de 2 minutos cada una, deben seguir la norma habitual. Comienza repitiendo la idea en tu interior y luego aplícala a aquellos objetos seleccionados al azar que estén a tu alrededor, nombrando específicamente cada uno de ellos. Trata de evitar la tendencia a dirigir la selección, que en el caso de la idea de hoy puede ser una gran tentación debido a su naturaleza totalmente extraña. Recuerda que cualquier orden que tú intentes imponer le es igualmente extraño a la realidad. Debes, por lo tanto, evitar al máximo
ser tú mismo quien dirige la selección de objetos. Una lista adecuada podría incluir, por ejemplo, Dios está en este perchero. Dios está en esta revista. Dios está en este dedo. Dios está en esta lámpara. Dios está en este cuerpo. Dios está en esa puerta. Dios está en esa papelera. Además de repetir la idea de hoy durante las sesiones de práctica asignadas, repítela como mínimo una vez por hora, mirando lentamente a tu alrededor mientras repites las palabras para tus adentros sin prisa. Por lo menos 1 o 2 veces deberías experimentar una sensación de sosiego mientras haces esto. Entonces vamos a continuar con la práctica que va a durar 2 minutos. Ahí donde estemos nos podemos sentar, enderezar el respaldo y disponiéndonos a llevar a cabo la lección, decimos para nuestros adentros: Dios está en todo lo que veo. Y proseguimos nombrando cada objeto diciendo: Dios está en este objeto. Y continuamos. Y vamos cerrando la práctica de hoy, reconociendo que Dios está en todo lo que veo. Bien. ¿Cómo les ha ido con la lección? ¿Con la práctica? Sí, adelante. Adelante, Carolina. Sí,
Me ha gustado mucho cómo nos has estado llevando desde la práctica 27. Primero que quiero ver, después analizar cada objeto, y lo veíamos prácticamente pues sin ninguna especie de asombro ni de nada. Pero ahorita que ya estamos viendo en cada objeto la presencia de Dios, pues claro que la vemos, ya vemos todo diferente, pero me ha gustado mucho cómo nos has llevado de la mano. Sí, es la maravilla del curso, que nos va subiendo escaloncito por escaloncito, va allanando el camino, de manera que no nos cuesta trabajo realmente, sino al contrario, es un deleite practicar. Aquí sobre la mesa hay un trapo de cocina y tocó aplicarle la idea de hoy. Dios está en este trapo de cocina. Y yo me maravillaba diciendo, y con él seco mis manos. ¡Qué maravilla! Con él seco las manchitas de la estufa. ¿Cuánta cosa no hago con ese trapito en donde Dios es? Y así se va consagrando todo nuestro entorno, hasta la cuchara que nos permite tomar la sopa. Al momento de que vemos a Dios en ella, claro que hasta la tomamos con tanto amor, tanta devoción, tanto azoro, y a todo le damos su lugar, siendo toda esta una creación espléndida de Dios. ¿Alguien más gusta compartir algún comentario, alguna vivencia o inquietud? Sí, adelante, Nora. Pues a mí como que me dio mucha paz saber que es como el resultado de las lecciones, de poder entender que es. Me da paz. No entiendo mucho lo que dices cuando lees, pero ya después lo resumo y digo, bueno, de ir entendiendo que es parte de dejar el ego y como solo ser. Exacto. Tal cual. Dejar el ego y solo ser. Ese es un gran resumen de todo lo leído hasta ahora. Y esta práctica, esta lección de hoy, como bien dice aquí el curso, sintetiza todas las lecciones pasadas y también es el pilar de las lecciones futuras. De esta forma vamos entrenando o cultivando nuestra visión. No la visión de los ojos, sino la visión del espíritu, del alma, es decir, la visión de Cristo. Muchas gracias, Nora. ¿Alguien más gusta compartir algo? Sí, adelante. Pues nada más para complementar, sería nada más dejarse llevar. Es lo único que tenemos que hacer por el momento, aunque no entendamos todo, porque yo también a veces así estoy, pero nada más hay que dejarnos llevar y hacer la práctica. Exacto. Se dice que basta con oír y obedecer. Cuando uno se adentra en el estudio espiritual, basta con oír
y obedecer. Muchas gracias por sus aportaciones. Vamos a ir cerrando la práctica nuevamente en una postura auspiciosa, respetuosa. Nos disponemos a concluir la sesión. Agradecemos al Espíritu Santo, a Cristo y a Dios nuestro Padre por regalarnos a cada instante esta bendita visión.